Entonces, para empezar como la presentación ya en propiedad de este curso, pues voy a empezar entonces con una lectura como muy apegada a The Turing Machine, o un libro de Richard Seymour, un autor que ha estado pendiente de revisar procesos de configuración, no, procesos como de cambio de proceso en espacios como la política de su tiempo, la política contemporánea, donde el sujeto sobre todo opera en términos de generación de opinión, de análisis de movimientos, de transformaciones en espacios, sobre todo de Inglaterra, y donde él va ha tratado de estudiar procesos como políticas económicas, em, transformaciones en torno al rol del Estado en la sociedad contemporánea o incluso movimientos políticos, digamos, como el ascenso de Jeremy Corbyn, que sería un líder de centro izquierda inglés que logra ascender en su carrera política, llegar hacia el control del Parlamento en Inglaterra, fracasa estruendosamente, pero digamos que más allá de esta, debería ser como la hermosa fábula para el político y el votante de derechas, como que los de la izquierda cuando llegan al poder siempre la cagan. Esto está garantizado. Más allá que esa moraleja, este autor, Seymour, analizó la carrera de Jeremy Corbyn, por ejemplo, tratando de entender cómo en el desarrollo del perfil de ese político se establecía algo que se puede identificar como política radical contemporánea. Ahora bien, en términos de ya el libro como tal que voy a trabajar, hay una serie de acertos que me van a permitir llegar hacia otro libro, en este caso un pequeño libro de Paul Virilio, que fue publicado por la editorial Cátedra en 1997 en Madrid. Este libro es de 1997, Turing Machine es de 2019. Miren como que hay una gran distancia en términos de décadas entre las dos publicaciones, pero las dos parecen hablar de lo mismo y parecen hablar de lo mismo no en términos catastrofistas como el desarrollo tecnológico nos va a alienar y vamos a ser objeto, vamos a ser esclavos de las máquinas, sino que tratan de entender sí las transformaciones que se han desarrollado a nivel de técnica, de adopción de tecnología, de popularización de tecnología y, por supuesto, de los efectos que esto ha tenido o podría tener en configuraciones sociales distintas, por supuesto, en el campo de las artes. Entonces voy con Richard Seymour. Básicamente, eh, él comienza señalando que nosotros le aportamos, le dotamos a la tecnología de poderes sobrenaturales. Nuestra no comprensión del funcionamiento de ciertos mecanismos y ciertos procedimientos lleva a que definitivamente no operemos con ellos mm, de una manera lógica o crítica, es decir, que tratemos de hacer preguntas sobre la existencia de esos instrumentos, de esos dispositivos, sobre su funcionamiento, sino que nada, los asumimos de entrada como mágicos, como que nos fueron dados, en algunos casos nos fueron dados porque hay un Dios encima sobre nosotros, sí, sobre, literal, sobre nosotros, que reacciona graciosamente a nuestro buen comportamiento moral, por lo tanto nos dota de esa tecnología, nos permite acceder a ella. Sin embargo, esa misma lectura, va a decir Seymour, esa misma lectura tiene una connotación paranoica. Le aportamos sentido a la existencia de la tecnología e incluso a nuestro uso de la tecnología, pero por otro lado, evitamos que esa aportación de sentido se dé de una manera dialéctica donde nos relacionamos con el dispositivo y tratamos de entenderlo y a partir de esa comprensión operamos con él. Nada, nos vamos al dispositivo, esperamos que nos ponga la menor cantidad de problemas y agradecemos
en muchísimos casos de modo literal por el hecho de poder usarlo o incluso por el hecho de que este funcione. No sé si, no sé si no, en ese sentido un ejemplo podría darse en el acceso a los computadores cuando los compramos, llegamos a ellos, los encendemos y después de esto eh, podemos operar con ellos. No sabríamos qué hacer con el computador, dado caso que este no funcionara, sí, no operara según nuestro pobre conocimiento de él. Y si no funciona, nos sentimos incluso molestos, sí, enojados. Y esa reacción que tengamos respecto a la máquina es una reacción donde no nos establecemos críticamente ante ella, tratar de entender qué pasó para tratar de solucionarlo, sino que nos vemos como amarrados, constreñidos. No podemos repararla, de hecho, y él no puede repararla. Al no poder repararla porque no tenemos la menor idea de cómo funciona o cómo, incluso cómo fue hecha, entonces empezamos o nos relacionamos con ella de una manera, creería yo, no lo dice Seymour, pero yo añadiría esto de una manera desigual. Estamos en manos de la máquina, no sabemos qué hacer con ella bajo ninguna circunstancia si esta máquina no sirve, si no opera, y esperamos, siempre esperamos, como en ejercicio de esperamos que ella funcione porque de lo contrario no sabríamos qué hacer con ella. En ese sentido, entonces, él va a decir que las plataformas sociales también van a jugar con, más bien van a jugar, no, las vamos a interpretar como un dispositivo, como un espacio que ejerce atracción hacia nosotros. Una atracción que va en doble vía. Las satanizamos, consideramos que lo peor que está pasando en la sociedad contemporánea tiene que ver con ellas. En algún momento va a ser Twitter, en otro momento va a ser Instagram, en otro momento va a ser Facebook, pero vamos a depositar allá el infierno, allá es donde están los demonios y la desgracia nuestra es que existan estas plataformas, pero si nos va a decir, momento, no solamente esto se va a dar en esta vida, sino que se va a dar en sentido contrario. Vamos a adorarlas, a adorarlas como se adora un ídolo, a hacer que nuestras vidas en muchísimos casos dependan de ellas y hacer incluso que esta dependencia afecte otras esferas de nuestro comportamiento. Mm, por ejemplo, sí, la anécdota que en estos casos llega de manera casi espontánea respecto al hecho de la generación de conductas depresivas en personas que logran comprobar que han perdido seguidores en cualquier red social por algún tipo de opinión emitida públicamente, opinión emitida, más bien. Sí, aquí ya, de hecho, emitida públicamente es redundante. E incluso prácticas políticas de control del comportamiento. Aquí me acerco más a cierto desempeño de campañas de cancelación, donde es a través de las redes sociales por donde se tramita la circulación de cierta información que busque afectar, por ejemplo, el desempeño profesional de una persona por comportamientos que se le atribuyen, sean estos comprobados o no. Y en ese sentido, es tan potente el efecto de resonancia de la información que se transmite a través de esas redes, que por un lado afecta la psicología de los sujetos acusados y por otro lado empodera en gran medida a las personas que comprenden la lógica de uso de estas redes y que comprenden incluso de qué manera utilizarlas, con qué tiempos usarlas, en qué momentos utilizarlas para obtener mejores resultados, llevando incluso a la sofisticación en un desempeño que podría reconocerse como casi profesional. Es decir, para hacer una campaña de cancelación no simplemente basta con tener acceso a las redes y manejar el idioma en el que se quiera poner a circular la información, sino también adquirir información, asimilar los modos de uso, la gramática de uso de estas redes para que esto tenga un efecto más satisfactorio, sí, satisfactorio respecto a los deseos de la persona que
plantea o se plantea ese objetivo, pero por otro lado, digamos que sin concentrarnos solamente en ese aspecto, yo también sumaría aquí el hecho de que dentro de esa dentro de esa atracción irresistible que tienen las redes respecto a nuestro acercamiento a ellas, incluso las redes han logrado, la existencia de las redes ha logrado consolidar nuevas profesiones, es decir, no solamente ha llegado a afectar la psicología de las personas que las utilizan, sino también ha logrado incidir en la configuración del panorama laboral, por ejemplo, de personas que trabajamos en torno a redes sociales, en torno a su activación de manera calculada, de manera, sí, de manera calculada, de manera preestablecida, para poder poner en circulación iniciativas institucionales, políticas de Estado o políticas privadas, donde el sujeto que se dedica a esta labor no solamente tiene tiempo para utilizar la red y comprende su gramática, sino incluso deriva su sustento del aparecer o hacer aparecer información en esta red y afectar, por ejemplo, la circulación de capital respecto a una campaña o un producto. Digamos, cuando ustedes presenten su tesis de pregrado, seguramente no se van a limitar a la estrategia convencional o previa, más que convencional, previa a la existencia de las redes sociales, donde, por ejemplo, es la universidad, es la Facultad de Artes de la Academia Superior de Artes de Bogotá la que se encarga de dar a conocer la existencia del evento, su presencia en ese evento y el hecho de que ese evento está relacionado con la fase final de sus estudios, sino ustedes se van a encargar de manera autónoma, dudo de conocer la palabra autónoma, de manera personal se van a encargar de hacer uso de sus propias redes para amplificar la información relacionada con un proceso institucional. Ustedes van a duplicar, por lo menos, la presencia de información relacionada con sus proyectos de grado, esperando que otras personas no relacionadas con la red institucional comprendan, se acerquen, conozcan, sepan del hecho de que ustedes se van a graduar y lo van a hacer cumpliendo el rito de la tesis de grado. Ahí en ese punto va a empezar a aparecer la disyuntiva respecto al tiempo, al uso del tiempo y al verdadero beneficiario de ese uso de tiempo, de ese manejo de atención en torno a ese espacio. Ustedes van a ganar, es decir, la pregunta que aquí podríamos abrir, una pregunta muy rápida. Ustedes van a ganar logrando despertar o incrementar la atención en torno a su tesis, por lo tanto, Facebook, si lo hicieron a través, o cualquiera de las plataformas de la plantilla de Facebook, sea Instagram, Facebook mismo o WhatsApp, ustedes logran ganar, ustedes van a ganar atención a partir de la transmisión de la información o en mayor medida el beneficiario final de esta campaña de incremento de la atención va a ser la plataforma Facebook. Al ustedes estar trabajando para construir, generar un contenido que despierte atención y otros sujetos consumiéndolo y dedicándole tiempo, que en últimas es como una variable importantísima acá, dedicándole tiempo a entender qué es lo que pasa allí y por supuesto responder ante la invitación, en todo caso, sin dejar de consultar esta plataforma. Ahora bien, ahí entonces se da, Simur vendría a decir que se va a dar una, o debería darse una comprensión de las plataformas como espacios que permiten obtener visibilidad, que sí, por supuesto, llevan a la obtención de visibilidad para fines especulativos, de comercio, de venta incluso, de ideologías, pero que permiten una ventana optimista donde el uso de estas plataformas puede derivar en cambios políticos, digamos, derivar, acelerar, visibilizar cambios políticos. Digamos que un ejemplo cercano que tenemos es el modo en que a través de redes sociales de la plataforma Facebook fueron puestas en circulación
fotografías, sobre todo videos, sobre todo directos de personas que entendiendo el manejo de la plataforma y contando con el dispositivo de acceso económico, contando con un dispositivo de acceso económico para generar la transmisión, se ubicaban en el espacio donde se estaba produciendo un hecho, por ejemplo, agentes del SMAT violando a un hombre con una botella y además de esa coincidencia, esta persona tenía la posibilidad de generar la información y entrar, por ejemplo, a reemplazar en términos de producción de contenido, de configuración, de circulación de la información, es decir, de configuración, de interpretación de la realidad del momento, esta persona estaría reemplazando a los medios tradicionales de producción y circulación de noticias. En ese sentido, esta persona estaría operando de una manera coincidente, en muchos casos, instantánea en términos de respuesta, ante la presencia del fenómeno, el hecho de que hombres del SMAT violen a hombre, y por otro lado, el poder hacer uso de la herramienta de comunicación y construir, a medida que va transmitiendo incluso la información, construir una interpretación de la realidad. En ese sentido, los medios de comunicación convencionales, los que no aparecieron, no existieron, ahorita ya todos dependen, pero en principio no aparecieron, no existieron o no dependían de las redes sociales. Estos medios de comunicación poseían una serie de protocolos que filtraban el tipo de información que iba a llegar en ciertos momentos a cierta audiencia. Con el paro nacional, lo que sucedió respecto a producción de información es que aparecieron medios denominados informativos y aparecieron personas que poseían los rudimentos para construir información a nivel de fotografía o información a nivel de imagen en movimiento para generar una asimilación, apropiación, recopilación y transmisión de esta información de una manera muy rápida, sin pasar por un jefe, un editor o incluso por un espacio de diálogo respecto a la validez, la pertinencia, la necesidad incluso de poner en circulación esa información. En ese caso, por ejemplo, el escándalo que actualmente enfrenta el Ministerio de Defensa respecto a el patrocinio para desarrollar una campaña que fuera o que adoptara o que repitiera lógicas similares a la de las redes sociales para inventar el hecho de que el Ministerio de Defensa colombiano se encontraba bajo ataque de ciberterroristas hiperespecializados que habían logrado capturar las redes sociales del ministerio para generar desinformación. Esa respuesta es una respuesta que copia la práctica de personas que produjeron información en tiempo real y esa respuesta copió esa práctica intentando replicarla para contrarrestarla. Es decir, a una campaña de producción de información se responde con otra campaña de producción de información e incluso, si ustedes miran cómo ha venido avanzando la noticia, ahora mismo que la noticia es que la noticia pues que se produjo es que el Ministerio de Defensa produjo noticias falsas para contrarrestar noticias veraces que se estaban produciendo al fragor del paro. La respuesta que da el Ministerio de Defensa es que fue objeto de una campaña de noticias falsas en doble vía. Por un lado, dice que la información provista por las personas que estaban cubriendo el paro nacional era falsa, que de hecho buscaba además la desestabilización del status quo y por otro lado, en una autoentrevista que se hace el actual ministro de Defensa Molano, dice que simplemente un soldado, siempre es como un soldado anónimo, ¿no? Entonces, un soldado sin nombre se acercó y le dijo como, weón, está pasando esto con las redes sociales, ¿qué hacemos? Y él básicamente respondiendo de manera, comillas, ingenua, comillas, estúpida, comillas, como de ministro de, comillas, guerra colombiano, básicamente se da sin pensar en las consecuencias, y esa es su defensa, se da sin pensar en las consecuencias, pero magia, magia, implicando, por ejemplo, la pérdida de 900 millones de pesos
que efectivamente se giraron y efectivamente se contrataron para que una empresa se dedicara a producir noticias falsas para contrastar las noticias producidas sin pasar por el filtro de los más mierda convencionales colombianos y lograr configurar ante la opinión pública una percepción de la realidad que se estaba viviendo. En ese sentido, entonces, la, lo que va a resaltar Richard Seymour ante un ejemplo como este es que esos procesos de producción y gestión de información son procesos que se dan en tiempos de crisis. Es decir, no solamente la crisis que va a implicar la aparición de las plataformas sociales para debilitar a los medios convencionales de producción de información, es decir, nuestros más mierda convencionales, sino también crisis sociales, por ejemplo, el estallido social del que estaba hablando, que implican la construcción, la configuración de lógicas y gramáticas que están relacionadas en gran medida, reitero, con la producción de imagen, con su puesta en circulación y con los efectos de la puesta en circulación de esa imagen. Y en ese sentido, aquí Seymour nos recordaría que en Twitter no solamente circula imagen, sino que en Twitter sobre todo circulan protocolos de escritura, fragmentos de discurso, que Twitter es una tecnología de escritura que, como toda tecnología de escritura, no se presenta como neutral. Es decir, aquí no tengo que irme a una sociología de la escritura como tal, sino simplemente acercarme a la manera en que en un contexto como el nuestro, es decir, país subdesarrollado, donde los procesos educativos sobre todo se dan, no tanto para que las personas aprendan a interpretar el mundo como para que aprendan a obedecer, en un contexto como el nuestro, es ni siquiera el colombiano, podríamos decir el latinoamericano o en términos más globales, de sur global o de países de tercer mundo, el acceso a la escritura, la alfabetización, pues representa un poder no solamente en la medida en que este poder nos permite acceder a cierto tipo de información codificada de cierta manera y almacenada en ciertos espacios, sino que el acceso a esta información nos va a permitir incluso la manipulación de otras personas, la manipulación misma de la interpretación de la realidad ante esas personas y llevándolo de manera como de forma más extendida, incluso nos permitiría observar cómo se impiden o se garantiza el acceso a derechos mediante estos procesos de alfabetización. Es decir, no basta con que sepamos leer y escribir, sino que sepamos leer y escribir de cierta manera en ciertos contextos para generar ciertos efectos en nuestra realidad. Digamos que ahí estoy operando ya con la lógica de la hipótesis de la ciudad letrada, una hipótesis que manejaron autores, sociólogos de la cultura, historiadores de la cultura, hacia la década de los 60 y 70 en Latinoamérica, que ahí estoy recordando a Ángel Rama, que no recuerdo ahorita mismo si él es el autor del libro La ciudad letrada, en un momento. Creería que sí. Ujú. Ciudad letrada. Ujú. Sí, tal cual, este autor publica este libro, La ciudad letrada, donde establece, Ángel Rama se llama el autor, donde establece una historia, que sería como una historia de las ideas, una historia intelectual para Latinoamérica, donde estudia cómo en ciertos momentos cambian el tipo de profesiones en las cuales los sujetos se deben alfabetizar para poder tener influencia en la sociedad en la que se encuentran. En algunos momentos, en la conquista, bueno, todo esto relacionado con el choque que implicó la llegada de conquistadores y colonizadores europeos a este continente, como en un principio era fundamental contar con alfabetización a nivel de un conocimiento muy especializado en teología y en cierta filosofía
basada en esa línea de pensamiento, cómo esa figura se transforma, ahí entonces la figura preponderante sería la del monje, cómo después esto se traslada hacia el abogado y el abogado entonces debería ser un sujeto que maneja información relacionada con la redacción e interpretación de códigos y cómo esa lectura después se va a ir sofisticando respecto, por ejemplo, para el caso colombiano, el hecho de que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, los políticos colombianos, más que ser, por ejemplo, sujetos carismáticos en términos del manejo, del control de los medios de comunicación, los políticos colombianos, sobre todo los políticos de élite colombianos, deberían manejar de manera bastante adecuada, se les exigía y se esperaba de ellos que manejaran de forma bastante especializada, ni siquiera adecuada, de manera especializada gramática grecolatina y española para poder garantizar el hecho de que eran buenos, podrían ser buenos funcionarios públicos, buenos administradores, buenos presidentes. Entonces, no bastaba en el caso de Miguel Antonio Caro, Rafael Uribe Uribe y otros políticos, no bastaba con el hecho de manejar un ideario político para administrar este territorio, sino que también deberían contar con un libro publicado donde hablaran, sí, de gramática y de construcción de léxico o sí, de construcción idiomática. En ese sentido, por ejemplo, respecto a ese modelo de ciudad letrada, ustedes pueden ver cómo eh, la producción de discurso visual, de hecho la cualificación para producir discurso visual o interpretar imágenes es un elemento que debería convertirse, que desde muchas perspectivas, por ejemplo, una de las perspectivas de esta clase apuntaría en esa vía. El conocimiento en la producción e interpretación de imágenes debería ser un conocimiento general, global. Deberíamos alfabetizarnos en la producción e interpretación de imágenes y por otro lado, perdón, esa interpretación de imágenes debería darse de manera permanente entre todas las personas que consumimos medios culturales, por ejemplo, en un contexto modernizado como el de la Colombia actual. Es decir, no basta, digamos, como que ampliando esa hipótesis. El modelo de cultura, de ciudad letrada actual, no implicaría solamente que supiéramos leer y escribir, que supiéramos sumar, hacer operaciones básicas, sino que incluso fuéramos capaces de interpretar las imágenes a las que tenemos acceso para entender las múltiples capas de sentido que operan en ellas. No nos basta entonces con comprender que estamos viendo un noticiero a mediodía donde se nos presenta un recorte de la realidad, sino también deberíamos entender por qué ese noticiero maneja cierta retórica, por qué los presentadores aparecen de cierta manera, por qué cuando se refieren a enemigos del status quo que quiere defender ese noticiero se presentan los autores de cierta forma, por qué los procesos de edición que se dan en esas imágenes en movimiento editadas y acumuladas mediante montaje para que las veamos y veamos, entre comillas, una interpretación verídica de la realidad, de qué manera llegamos a esas imágenes y de qué manera la construcción de esas imágenes busca alterar nuestra interpretación e incluso nuestro reconocimiento de valores morales en las personas a las cuales se adscriben o hacia quienes se adscriben. Eh, en ese sentido, yo hablaría de medio periodístico de cualquier tendencia ideológica, es decir, ustedes pueden mirar Noticias Uno o pueden mirar Noticias RCN y no importa que estando en espectros ideológicos opuestos, a pesar de estar en espectros ideológicos opuestos, en ambos se generan procesos de edición de la información donde en el caso de Noticias Uno el uribista aparece siendo uribista, es decir, ridículo, ramplón, agresivo y un sujeto que invoca constantemente el ejercicio de la muerte contra sus enemigos políticos, y en el caso de RCN, otro tanto respecto a petristas o sujetos que se hallan en la oposición. Ahora bien, recuperando la lectura de Seymour respecto a la afirmación de que toda tecnología que involucre escritura jamás será neutral, Seymour va a mirar entonces la producción de escritura a tres niveles. Uno, la producción de escritura en la actualidad, sobre todo en Twitter. Uno, la escritura que opera en Twitter, sobre todo, es digital. En ese sentido, es ubicua.
Basta con que ustedes publiquen un tweet o vean un tweet. Es, no, pensemos en ustedes como autoras. Basta con que ustedes publiquen un tweet en esta red para que este se disemine de manera instantánea, inmediata, en la red de sus abonados e incluso esté disponible para consulta por parte de personas que observarían de forma externa. Por otro lado, esta idea de escritura, por ejemplo, la que opera en Twitter, pero también la que opera en contextos como los contextos laborales donde nos estamos desenvolviendo, esta idea de escritura en muchísimos casos impone la configuración de una rutina laboral. Es decir, él no hace un estudio sociológico al respecto, pero sí llama la atención respecto al hecho de que nosotros lo que más hacemos mientras a medida que nos relacionemos con las plataformas tecnológicas, lo que más hacemos es escribir. Y esa escritura que nosotros desarrollamos puede ser una escritura que apela al desarrollo de competencias productivas, generamos riqueza, o es una escritura que apela a la distracción. Él va a decir, en ambos casos se trata de una labor de producción, en ambos casos estaríamos trabajando. Yo trabajo cuando tuiteo, yo trabajo cuando escribo para Facebook, yo trabajo cuando escribo para Instagram, yo trabajo cuando escribo para WhatsApp. Y en ese sentido, entonces, lo que decir es que ante las plataformas digitales, sociales, somos personas que operamos con algo que se denomina ímpetu escritural. Ahí en ese punto, entonces, yo detuve la lectura de Seymour, me pasé a la lectura de Paul Virilio, sobre todo porque en este libro de 1997 del Cibermundo, la política de lo peor, el, lo que va a hacer Paul Virilio es como integrar en una entrevista que tiene con un intelectual francés, Philippe Petit, va a integrar una serie de reflexiones que él ha desarrollado a lo largo de su carrera. Digamos, Virilio va a trabajar con o va a redundar en torno a la idea de que el desarrollo tecnológico, por lo menos desde la revolución industrial, ha implicado una aceleración en los intercambios, que ese desarrollo tecnológico, además de implicar aceleración en los intercambios, ha implicado transformaciones respecto a la definición de nociones de riqueza e incluso ha podido invocar, digamos, respecto a esto que yo hablaba de la necesidad de tener una cultura letrada, no solamente basada en la alfabetización, sino, por ejemplo, en la interpretación de imágenes, a partir de la lectura que él hace respecto a las diferentes revoluciones que han sobrevenido a la revolución industrial, él dice que es necesario que nos cualifiquemos en criticar los avances técnicos a los que tenemos acceso, porque a partir de esa crítica podemos generar dos vías. Yo creo que una es procapitalista, es decir, criticando el desarrollo técnico podremos lograr cualificar, mejorar, incrementar, perfeccionar ese desarrollo técnico para que este sea sobre todo un desarrollo técnico que permita eh, generar especulación económica. Pero por otro lado, que digamos sería la lectura ya no tan capitalista, sí, no es tan porque también podría ser, o no, de hecho también lo va a hacer, sino que por otro lado nos podemos relacionar de manera no naturalizada con el desarrollo técnico, simplemente asumiéndolo de manera paranoica, como si se tratara de una dádiva divina. Bien, entonces ya entrando en propiedad en Paul Virilio, básicamente él va a hablar de la necesidad, va a recordar más bien la necesidad de que se aprenda de los efectos negativos que tiene el progreso, sobre todo para des, desmitificar el desarrollo técnico per se y por otro lado poder entender cómo los efectos que este desarrollo técnico puede tener en nuestra sociedad y a su vez cómo encontrar, detectar
las posibilidades emancipatorias que puede haber en él. En ese sentido, digamos respecto a la película que les pedí que vieran, Roma Ciudad Abierta, él la va a destacar ante una pregunta que le va a hacer Philippe Petit respecto a la paradoja de que en una película que se habla sobre ocupación nazi en el entorno, en el contexto italiano, sea precisamente esta película la que permita como un renacer del cine italiano, ya para pasar del cine de propaganda que había sido promovido por el fascismo a un cine más documental que sobre todo quería como extraer, no, dar cuenta de la realidad vivida tratando de relacionarse sin manipulación, o más bien minimizando los procesos de interpretación, el manejo de actores, etcétera, tratar de dar cuenta de una realidad simulando condiciones documentales, sobre todo para permitir que la narrativa artística, en este caso de la película, dé cuenta tanto de las expectativas de la persona que la realizó como del contexto donde esta es producida y no para que den cuenta de las expectativas de quien la manda a hacer y por otro lado, llevando esto a que se omita la presencia del autor y por otro lado incluso a pervertir la interpretación de la realidad según las expectativas de quien manda a hacer la película. Entonces, digamos que para dar este salto, pues nada, voy a hacer el recorrido que hace Paul Virilio en el primer capítulo de El cibermundo, la política de lo peor, un capítulo que se llama De la revolución de los transportes a la revolución de las transmisiones, donde básicamente habla de que es efectivamente cuando nosotros nos relacionemos de manera crítica con aquellos elementos que podamos reconocer dentro del progreso tecnológico, deberíamos también contemplar la dimensión totalitaria que van a tener las nuevas tecnologías, como una nueva tecnología va a intervenir en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción con los demás y en algunos casos, por ejemplo, él no está hablando de Twitter precisamente, pero sí va a llegar a hablar de la tecnología cibernética, en algunos casos como va incluso a alterar y condicionar nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro universo social inmediato y cercano e incluso con la misma interpretación del contexto físico donde nos movemos. De hecho, cuando él va a hablar de la tecnología de la cibernética, él va a hablar también de la manera en que el desarrollo de este tipo de tecnología y su popularización, por un lado, va a tener una inspiración claramente militar, por otro lado, va a tener un efecto o va a producir una serie de efectos amplísimos y varios de esos efectos van a tener que ver con, y aquí ustedes no deberían perder de vista la retórica que utiliza alguien como el dueño de nuestras interacciones sociales digitales como Mark Zuckerberg cuando habla de la posibilidad de que la plataforma, el algoritmo, la plataforma y la serie de algoritmos que él ha implementado en Facebook buscan que nosotros estemos unidos. Ahí la pregunta sería, ¿unidos para qué? Para seguir hablando mal de nosotros, para controlarnos, para agredirnos. En el caso de la retórica es nosotros nos mantenemos unidos para, por ejemplo, contribuir a cambiar el mundo para hacer de este mundo un mundo mejor. Virilio ahí nos diría como, sí, escuchen al autor, miren la retórica, escuchen al autor, escuchen al sujeto, atiendan la retórica de sus afirmaciones, pero sobre todo entiendan que lo que quiere es que ustedes estén juntos, pero ustedes estén juntos para hacer lo mismo, ustedes estén unidos para estar unidos de manera uniforme. En ese sentido, ahí lo que llamaría la atención, como que una estrategia que propone Virilio es el hecho de que analicemos los desarrollos tecnológicos tratando de entender sus accidentes y sus progresos, entendiendo, por ejemplo, que en el caso de la tecnología cibernética, los accidentes de esta tecnología, los fallos de esta tecnología, no se marcan a nivel local. Es decir, en una
red de transmisión de información de aparatos conectados y donde opera la lógica del tiempo real, un error que se presenta en el centro de Bogotá puede tener afectaciones en un contexto, no sé, de otro continente. En ese sentido, el accidente deja de ser localizado, pasa a ser global y ese, que viene a ser como una arqueología de esos accidentes globales, él la va a marcar en torno a los cracks bursátiles. Si ustedes recuerdan el crack de 1929 o el que vivimos, el que vivieron mis padres, por ejemplo, a comienzos de la década de los 70, que ese no lo recordarán ustedes, pero sí tuvo efectos en sus economías familiares, estoy más que seguro, o el crack que vivimos, es decir, ustedes y yo en 2008 respecto a los préstamos, a las primas, a las sí, a los préstamos basura que estaban circulando sobre todo en Estados Unidos, pero no solamente, resulta que el daño en términos como de localización del efecto, el daño estaría dado en un entorno específico, la bolsa de una ciudad, la bolsa de una ciudad, pero por la interconexión que tienen a múltiples niveles esta bolsa, no solamente a nivel de circulación, producción, especulación de dinero, sino también de valoración de mercancías, también de valoración de ciclos productivos e incluso, o por esta vía, incluso en la vivencia de sujetos cuyo empleo depende de esos procesos, ahí el efecto de esa crisis tiene un impacto no solamente, por ejemplo, en Wall Street 1929, sino tiene un efecto global que incluso algunos historiadores apelan por esa interpretación que a mí me parece atractiva, pero pues no puedo hablar mucho al respecto, no tengo como gran información al respecto, pero sí el hecho de que la crisis de 1929 no solamente afecta a la ciudad de Nueva York, no solamente afecta al sistema capitalista en su conjunto, sino que podría incluso verse como una de las posibles causales de la exacerbación de la ideología de extrema derecha en la Alemania nazi que después habría de desencadenar en la Segunda Guerra Mundial. Insisto, esta es una vía de interpretación que otros historiadores contradicen. En lo personal me parece que es bastante atractiva respecto a la comprensión de los efectos globales y los accidentes globales tal cual como los está presentando Virilio. Ahora bien, respecto a esa distinción entre accidentes locales y accidentes globales, Paul Virilio también va a hablar de una transformación en la idea de tiempo, en el sentido de que la cibernética va a imponer la idea del tiempo real, de que se responde a tiempo respecto a solicitudes que se hacen, no se van a programar las respuestas, no se van a posponer las respuestas, estas respuestas se deben dar de manera inmediata y en ese sentido él va a hablar también como de una suspensión de la idea de historia y de tiempo local. En términos del desarrollo, por ejemplo, de la modernidad y de las vanguardias artísticas entre siglo XIX y siglo XX, el tiempo que habría para esa modernidad sería, por ejemplo, el tiempo de la ciudad de París. Mm, viniéndonos, acercándonos hacia nuestros días, no sé, 50, 60 años después, ya el tiempo de las transformaciones artísticas no estaría solamente concentrado en una ciudad, sino, por ejemplo, a partir de los desarrollos que se den en esa ciudad, los efectos se van a reconocer, se van a apreciar en diferentes partes del globo muy cercanos en el tiempo. Estoy pensando, por ejemplo, en las transformaciones que vino a implicar el expresionismo abstracto desde la ciudad de Nueva York o el pop desde la ciudad de Nueva York también, en donde al desarrollo de los procesos de vanguardia, las transformaciones en producción visual, se engranaba, o sea, al desarrollo de los procesos visuales los acompañaba de una manera bastante, diría yo, orgánica, un acompañamiento de ciertos medios de comunicación encargados de dar eco de esos adelantos, de esos procesos y podríamos ver perfectamente prácticas de arte pop en el Nueva York de la década de finales de la década de los 60 y en una ciudad como Bogotá bastante alejada respecto a ese contexto podríamos también
prácticas pop o proto-pop o cercanas al pop que se dan porque, por ejemplo, la persona responsable de esas prácticas acá en Bogotá se enteró de ese tipo de desarrollo y lo implementó en su proceso de producción visual de una manera muy rápida, se podría decir incluso acrítica, como cuando se asume la transformación en términos de lenguaje sin entender todavía qué es lo que dice ese lenguaje, sin embargo el efecto podría darse de... El efecto que se da ahí podría interpretarse de cierta manera como eso, como esa transformación de la idea de tiempo, como incluso esa transformación de esta idea de tiempo tiene que ver con la noción de aceleración, con la introducción de la velocidad como una variable fundamental, por ejemplo, diría Virilio, para reconocer, para interpretar la economía. En ese sentido, él va a hablar de un poder dromocrático, un poder que tiene que ver con el control de la velocidad, con saber correr en el momento, es en el tiempo específico. El sujeto que tiene el poder es el sujeto que tiene el poder para acelerar procesos en una sociedad cuando él lo decida, para imprimir velocidad o restar velocidad en una sociedad cuando lo decida. Y en ese sentido, la interpretación de la velocidad como variable no simplemente se remite al hecho de llegar rápido de un punto A un punto B, sino sobre todo los efectos de ese moverse rápido o más rápido entre un punto A y un punto B. Es decir, ¿para qué necesitamos una alta velocidad en ciertos entornos? Por ejemplo, la administración. Necesitamos alta velocidad para que el mensaje que yo emito en Bogotá llegue en el menor tiempo posible a la ciudad de Cartagena. Y en ese sentido, si logro como dirigente establecer o garantizar la circulación rápida de estos mensajes, podré determinar efectivamente un ejercicio de administrativo, de orientación de ese territorio o de las políticas que se aplican en ese territorio, básicamente operando a nivel del control en la velocidad de transmisión de los mensajes. En ese sentido, Paul Virilio, y a lo largo de las entrevistas que presente en este libro, va a operar también como con la comparación histórica, ¿no? Él va a decir que en el caso de, por ejemplo, comparando la democracia griega de la democracia de la antigua Grecia, más bien, con la democracia actual. En la antigua Grecia la nave más veloz era un trireme, era un vehículo, sí, una nave, un barco, pues, que tenía unas condiciones de operación que implicaba el trabajo de una serie de personas, las cuales deberían trabajar de manera coordinada para determinar que con su esfuerzo la nave se moviera y que, por ejemplo, en una batalla su movimiento fuera efectivo. Él dice entonces que ahí, si el trireme era el vehículo más veloz de su tiempo, dentro de la democracia de la antigua Grecia se determinaba que el poder debería ser otorgado a quienes controlaban las naves, a las personas que eran capaces de administrar el trireme. En ese sentido, cuando compara entonces la democracia de la antigua Grecia con la democracia actual, va a establecer el hecho de que, por ejemplo, hoy en día ya no vamos a necesitar de vehículos que se muevan, o más bien de poner a competir vehículos que se muevan lo suficientemente rápido como para determinar el control de un territorio, tanto como el conocimiento, administración y control de las ondas electromagnéticas, donde la idea de poder entonces se va a dar respecto a quién controle las ondas electromagnéticas, ondas que circulan con la velocidad de la luz. Es decir, hoy en día ya es más compleja la comprensión, la asimilación más bien de la figura de poder, porque la persona que tiene el poder en la democracia actual debe ser, y generalmente lo es, en el caso colombiano, sobre todo lo va a hacer. Lo va a hacer, lo ha sido y lo va a hacer, por ejemplo, cuando llegue Gustavo Petro, vamos a notar eso porque este sujeto no tiene ni una alta influencia ni controla los mecanismos de producción y circulación de información a nivel de lo electromagnético, cadenas de transmisión de televisión, de radio, incluso en entornos de internet. Entonces, en ese sentido, cuando Gustavo Petro llegue al poder y compruebe que efectivamente no tiene poder en la transmisión de la información, va a notar que el poder efectivo
que pueda ejercer se va a dar de una manera bastante problemática y en muchísimos casos se le habrá de impedir. Es más, si quisiéramos ver desde dónde va a operar el poder efectivo más de manera más eficaz en contra de su régimen va a ser a partir, sobre todo, de medios de comunicación. Y digamos que ahí en ese sentido a este político se le va a ofrecer la disyuntiva, pero tocaría ver qué decisión tomar. Se le va a ofrecer la disyuntiva de si quiere controlar los medios de comunicación, si se quiere relacionar con los medios de comunicación de manera amable, incluso a pesar de que los dueños y los encargados de conducir estos medios le aborrezcan. ¿Qué va a hacer entonces con esos medios de comunicación? ¿Los va a censurar? ¿Va a producir un nuevo medio? ¿Va a evitar que estos medios de comunicación, los medios de comunicación que van a estar ideológicamente en contra de él, sigan circulando? ¿Qué va a hacer con el manejo de ese poder? ¿Y cómo va a imponer su poder administrativo respecto a este poder que además no está determinado políticamente en términos de elección, ¿no? Sino que está determinado sobre todo en términos de inversión, de circulación de recursos. Volviendo entonces a Virilio, él va a hablar entonces de que respecto a la noción de poder que opera en la democracia contemporánea, la idea de deidad, de Dios, ya se ha transformado, ya no es como Dios aquel que dirige nuestras vidas y que produce milagros a partir de los cuales, o en torno a los cuales nosotros no tenemos nada que hacer, como milagros respecto a los cuales simplemente somos personas que estamos sometidas, sino que en este caso vamos a comprobar de una manera bastante ominosa, como bastante incómoda, el hecho de que vamos a estar cerca de Dios, porque a través de la circulación de ondas electromagnéticas, va a estar en todas partes, va a estar al mismo tiempo y va a estar de inmediato. Va a ser ubicuo, instantáneo e inmediato, por lo tanto va a ser muy difícil que le contrarrestemos. En ese sentido, entonces, recuerden que el capítulo tenía que ver con la revolución de los transportes hacia la revolución de las transmisiones. Él va a hablar, y me parece que esta estrategia de interpretación es bastante como eficaz para las personas que producen imagen. Él va a hablar de la revolución industrial y el desarrollo en los transportes que implica la revolución industrial con la revolución en la industria publicitaria. Digamos que respecto a la revolución industrial y el desarrollo de los transportes, va a hablar de un desarrollo de los transportes que va a afectar las nociones de espacio-tiempo, mientras menos tiempo gastemos en recorrer un territorio, vamos a definirnos, vamos a contemplarlos de una manera diferente y ese diferenciar va a tener que ver en muchos casos, sí, con la definición del poder, con la distribución del poder y con la determinación de la política. De hecho, él va a hablar ahí de una cronopolítica, de una política determinada por el adecuado cálculo respecto a las velocidades de los vehículos y los espacios que habrán de recorrer. Y respecto a uno de los efectos derivados de esta cronopolítica, él va a decir que, lo va a decir de manera bastante irónica y me parece como bastante adecuada la ironía que plantea respecto a un modelo de administración política de izquierdas que se pretendía alternativo en su momento, pero que al implementarse dio las herramientas para que conozcamos, por ejemplo, la administración y regulación de comportamientos políticos a través de medios de comunicación. Él va a decir que una manera de entender la revolución de la industria de la publicidad tiene que ver con un invento de un autor de inspiración sensimoniana. Sensimoniana querría decir como de izquierda, es más, como de extrema izquierda respecto a esta configuración del panorama ideológico francés después de la primera revolución francesa. Entonces lo que viene a decir Paul Virilio es que dentro de los sansimonianos había un simoniano, el conde de Girardin, que inventa, que produce prensa, es dueño de un periódico, por ponerlo en estos términos, para evitar que ese medio, que ese periódico que él publica, dependa del Estado, de los recursos del Estado, de la vigilancia, de la censura del Estado, él se inventa el anuncio publicitario.
Entonces introduce la publicidad dentro de las páginas de su periódico para garantizar el acceso de recursos. Ahí, en principio, estaría tomando una decisión que le liberaría del control estatal, pero está garantizando, y hoy ya podemos constatarlo y lo podemos hacer en cualquier momento, garantiza las condiciones para que otro régimen, ya no el político, el de elección, sí, de términos de modelo democrático, el de elección por parte de las mayorías, sino un poder político inspirado sobre todo por el control de acceso a recursos y el control de vías de inversión, el de los dueños del periódico, el de quienes, de incluso de los dueños de las empresas que podrían pautar en el periódico, sea este poder el que determine la existencia o no de cierta información. Este señor Girardin cree que, o no más bien, consideró que al introducir la prensa dentro del periódico se estaba liberando del Estado, lo que hizo fue cambiar de amos y en ese sentido lo que sugiere Virilio es que a partir del siglo XIX, cuando la prensa empieza a tener como un gran efecto, hoy en día ya no podríamos hablar de prensa impresa, sino deberíamos hablar de redes sociales respecto a configuración de nuestra interpretación de la realidad. Él va a decir que ese efecto perdón, una de las consecuencias de esta decisión va a ser que la publicidad, al pasar a la prensa, empiece a configurar el espacio público, transforma el espacio público en imagen pública, donde, y aquí plantea otra vez una vía evolutiva a partir de desarrollos tecnológicos, donde la interpretación de la vida pública, de la yo diría de la vivencia del espacio público se va a dar a través de dispositivos como la presencia de tecnologías o la transmisión, la presentación de imágenes en movimiento. Primero fotografías, después cine como fotografías acumuladas, posteriormente televisión. Entonces ahí él va a pasar, aquí ya vamos a pasar de lleno a hablar de arte o de producción de imágenes más que de arte. Él va a hablar de dos tipos de estéticas, la estética de la aparición contrapuesta a la estética de la desaparición. Del lado de la estética de la aparición va a poner a la escultura y la pintura. Y lo que va a hacer es establecer, reconocer más bien en estas disciplinas la manera en que se relaciona el productor de la imagen o incluso el consumidor, ¿sí? Se relaciona con el sustrato, con el soporte. En el caso de la pintura y la escultura se está trabajando con hechos materiales. Para hacer la pintura yo agrego pigmento en una tela o en un soporte, el que sea. En el caso de la escultura puedo tener un bloque, sustraigo de ahí materia para generar, producir una imagen que alguien la habrá de recibir, coleccionar, almacenar. En el caso de la estética de la desaparición, él va a hablar sobre todo de la fotografía y de los efectos que va a tener la fotografía en la producción y asimilación de imágenes, sobre todo la fotografía instantánea, o por otro lado el fotograma cinematográfico, como aquella imagen que cuando se incluye en una sucesión va a generar efectos narrativos, y en ese sentido va a hablar de el hecho de que, por ejemplo, recurriendo a la imagen del fotograma cinematográfico, la imagen o la narrativa va a existir si desaparece ante nuestros ojos. Es decir, si nosotros vemos un fotograma cinematográfico de la película que sea en una cinta, no vamos a tener como una conciencia clara de la narrativa, de lo que se nos está intentando contar. Pero si esta imagen junto con otras imágenes en secuencia son puestas ante nuestros ojos, nos van a transmitir sentido, nos van a dar información, siempre a condición de que desaparezcan, no que se queden quietas, estáticas, sino de que vayan moviéndose y a medida que se van moviendo desaparecen ante nuestra vista y a medida que desaparecen ante nuestra vista generan sentido. En ese sentido, por esta vía, Virilio va a decir entonces que la persistencia del soporte ya no va a ser la persistencia del objeto como tal, es decir, tengo la película en rollo y aquí está la narrativa y al verla la entiendo, ¿no? Sigo viendo un rollo. Esta película tiene que someterse, sí, tiene que ser pasada por un dispositivo y al ser pasada por un dispositivo va a someterme a mí a un ejercicio de visionado donde la persistencia retiniana va a ser va a ser el soporte aquel donde esté la narrativa. La narrativa, insisto, está condensada en la cinta, pero cuando voy a ver la película me voy a enfrentar a la narración y de hecho voy a observarla
asimilar ciertas partes de la película y después narrarla, o después recordarla. Resulta que el soporte de la película va a estar sobre todo en el ejercicio de visionado que yo hice, no en el hecho de poseer la película de por sí. De hecho, esta lectura, si ustedes la llevan a los soportes digitales, DVD, USB, disco duro, etcétera, esa narrativa se haría en términos como de lectura acrítica de la técnica, sería mucho más divina, como cercana a Dios, como que en el caso de la cinta de cine, pues yo la puedo desplegar y puedo mirar los fotogramas e intentar identificar narrativas, pero en el caso del soporte digital, una película que tengo guardada en el celular, ¿dónde va a estar? ¿Cómo puedo acceder a ella y de qué manera puedo acceder a ella? Es posible, y en gran medida sucede, que categorice, catetice esa imagen, ese archivo, de hecho ese producto visual, como un producto que estaría más cerca de lo divino, porque no soy capaz de asimilarlo, acceder a él, más que asimilarlo, acceder a él materialmente. Entonces, oponiendo estética de la aparición, escultura, pintura, repito, con estética de la desaparición, fotografía instantánea y fotografía acumulada en secuencia, él dice que estas transformaciones llevaron a un condicionamiento en la interpretación, y yo diría, no, sí, él lo dice, de hecho, en la interpretación y producción de imágenes artísticas modernas. Veamos que él ahí va a traer la hipótesis según la cual el impresionismo solo es posible después de la aparición de la fotografía, sobre todo de los efectos culturales que tiene la fotografía, por ejemplo, el hecho de que la noción de realismo ya no va a depender del artista sobreentrenado y sobrecualificado respecto a la producción de imágenes de la realidad, sino que la fotografía impone unas nuevas condiciones, abarata esas condiciones, populariza esas condiciones de producción de información sobre la realidad. Por lo tanto, el pintor tiene que generar una respuesta divergente, tiene que no responder al mandato de representar con pigmento lo que ve en la realidad para garantizarse como buen pintor, sino todo lo contrario, mirando a la realidad de una manera divergente, de una manera oblicua, a contrapelo, en resistencia. Este pintor se va a acercar a la realidad y va a generar nuevos lenguajes para dar cuenta de ella, por ejemplo, para transmitir transformaciones en términos de velocidad, en términos de reconocimiento de ciertos territorios, en términos de incluso contactos culturales. En ese sentido, lo que va a decir Virilio, y aquí se acerca, pues sin saberlo, se va a acercar al texto de Seymour, va a decir como que la fotografía, sí, bien, podría poner en peligro la pintura y el dibujo. Sin embargo, el desarrollo multimedia, lo que él llama desarrollo multimedia, que sería como el desarrollo tecnológico digital al que tenemos acceso, donde la síntesis, circulación, acceso a imágenes en movimiento es bastante eficaz y rápida. En ese sentido, el desarrollo multimedia, el desarrollo de la tecnología cibernética va a poner en riesgo el texto al texto escrito. Ahí yo me atrevería a decir, sin embargo, no, tampoco cuento como con la información suficiente para afianzar esa idea, pero sí he notado, por ejemplo, ejercicios de producción literaria que se acercaban, es que eso sucedió hace como 10 años, cuando Twitter era una novedad, pero era como ejercicios literarios que se acercaban a Twitter y utilizaban las condiciones de producción de textos allí para generar textos que eran como, ¿cómo les llaman ahora? Hilos, como seguidillas de mensajes donde había personas que se relacionaban con los relatos que se producían allí, pero la condición era que en esa época solamente se podía publicar 140 caracteres, entonces se condicionaba la extensión del relato, se apretaban, se congestionaban diferentes significantes en combinación de letras que no necesariamente correspondían al lenguaje tal cual se utiliza académicamente, sino incluso a un lenguaje que dependía de la producción misma, de procesos de producción donde casi se estaría construyendo una nueva lengua, y en ese sentido algunas personas veían en esos ejercicios como no tanto un avance respecto a la producción literaria, sino un avance
respecto a esta disciplina. Digamos que esos vaticinios pesimistas no se cumplieron, la literatura no dejó de existir porque apareció Twitter. Sin embargo, sí se hizo necesario, sobre todo para las personas más habituadas a los formatos convencionales de transmisión de letra impresa, por ejemplo, novelas, el tratar de adecuar, comprender y asimilar procesos de transmisión de información en estos soportes digitales para seguir accediendo a los libros. Digamos que en ese sentido el formato PDF podría ser como la traducción a la cual tenemos acceso y ante la cual ustedes, por ejemplo, tuvieron una relación menos problemática que quienes estamos en la cuarentena. Sin embargo, siguiendo por esta vía, hay aparatos, instituciones, mecanismos de transmisión de la información que entraron en crisis y fueron incapaces de de reaccionar ante esta crisis. Por ejemplo, los medios masivos de comunicación, los periódicos que dependían de la letra impresa, de la producción de letra impresa y de la circulación de letra impresa. En ese sentido, los indicadores de ventas, de pauta publicitaria e incluso de nivel de influencia que tendrían ciertos medios decayeron ante la proliferación de la información que ellos producían, por ejemplo, a través de redes sociales. En ese sentido, si ustedes usan Twitter o conocen personas que usen Twitter, van a notar como muchas personas vamos a acceder a la información respecto a prensa como en mi caso es El Espectador, por ejemplo. Yo llego entonces a las noticias del Espectador utilizando Twitter en algunos casos, y eso me pasa con ese medio. Como El Espectador tiene acceso restringido a un número específico de artículos, creo que son 5 artículos para un mes, yo entonces lo que hago es consultar los 5 artículos del mes que pueda, no importa. Cuando lo agoto, me limito, me contento, de hecho, con la información que se da en los caracteres que permite la plataforma, más la foto, más algunos comentarios comentarios, algunas partes del cuerpo de la noticia que pueden aparecer en la publicación, más los comentarios que ponen las personas que siguen a este medio o que quieren simplemente opinar al respecto. Ahí en ese sentido, yo como persona que lee, no, más bien, persona que adquiere información sobre la actualidad colombiana a partir de Twitter, soy una persona que va a estar sometida no solamente a la noticia, tal cual la produjo el espectador, sino a los procesos de influencia que se van a dar sobre todo en las cajas de comentarios. En ese sentido, yo debería poseer, si no quiero creerme a pie juntillas, ni la realidad que me describe el espectador, ni las reacciones que van a tener en las cajas de comentarios, yo lo que debería tener era una lectura o proceder, realizar, ejecutar constantemente una lectura crítica tanto de la noticia que me da el espectador como las reacciones que me dan en estos medios. De hecho, yo debería desarrollar una teoría de acceso y uso de esa información para no comerle cuento a todo lo que dice el espectador, pero tampoco comerle cuento a todo lo que van a decir las personas que quieren influenciar en una u otra vía ideológica la interpretación de esa noticia. Hagan por favor el ejercicio, si quieren, de acercarse a Twitter y mirar las respuestas que provocan las noticias relacionadas con Gustavo Petro o con María Fernanda Cabal y el nivel de fogosidad, de ira, de intentos de control de la interpretación de esa información. En uno u otro sentido, aquí vale culo si ustedes son petristas o cabalistas, no interesa. Lo que quiero que noten es como en el caso de las respuestas, perdón, de los comentarios que acompañan estas noticias, ya ni siquiera la línea editorial del espectador aparece, sino lo que empiezan a aparecer sobre todo son interacciones entre usuarios. Sin embargo, pues cuando hablemos ya cuando nos acerquemos pues al libro de Seymour, pues vamos a hablar en mayor profundidad al respecto. Volviendo entonces a Berilio, ok, ahí ante el desarrollo y la popularización de la fotografía pareciese que están bajo amenaza la pintura y el dibujo ante el desarrollo y popularización de modelos cibernéticos o lo multimedia parece que va a estar en crisis el texto escrito, digamos que ese vaticinio lo dejamos como enunciado, vamos a pasar a otro que tiene que ver con una pregunta
que le hace Philippe Petit a Virilio respecto a los efectos de la industrialización y la transformación de procesos de visión. Entonces Virilio va a comparar Primera Guerra Mundial con Segunda Guerra Mundial con Guerra de Vietnam y va a establecer esta comparación hablando sobre todo de el hecho de que desde la Primera Guerra Mundial se industrializa la guerra, se industrializa la producción de muerte, y esta industrialización va claramente relacionada con, por ejemplo, la transformación de modos de ver. Entonces, empiezo con la Primera Guerra Mundial, tal cual como lo presenta Virilio. En la Primera Guerra Mundial, la tecnología de visión privilegiada era sobre todo la cartográfica. Se controla la representación de un territorio a partir de mapas. Estos mapas permiten la generación de estrategias. Entonces, como voy a invadir la sabana de Bogotá, hay una persona que levantó esta información o le robamos la información, aquí vale culo cómo se accede a ella. Conseguimos información sobre este territorio a partir de un mapa en una mesa, sujetos que sabemos interpretar esa tecnología visual, vamos a determinar cuál va a ser la estrategia de nuestro ejército. Ahora bien, resulta que con la Primera Guerra Mundial, esa tecnología preponderante, la de los mapas, va a ser adaptada, transformada en tiempo real, muy rápido, por el uso masivo de la artillería. ¿Qué es la artillería? Pues básicamente son cañones ubicados muy lejos del área donde van a impactar, o que podrían ubicarse muy lejos, más bien, del área donde van a impactar, que arrojan su carga explosiva, destruyen el territorio y lo van a hacer masivamente. Entonces, si tenemos mapas y los mapas tienen que ver con la configuración del territorio, resulta que aquí hay una montaña, pero hoy que me acosté a dormir había una montaña, anoche fue bombardeado el entorno donde yo estaba, no sé, yo estaba en la trinchera, salgo de mi trinchera, salgo y miro, no hay puta montaña, pues entonces ¿cómo voy a plantear la estrategia para, no sé, atacar al enemigo? Entonces, lo que va a decir Virilio es que ahí va a aparecer la tecnología de la fotografía, se va a utilizar la fotografía, por ejemplo, para generar fotomosaicos, nosotros hablaríamos hoy de fotocollage, por ejemplo, para recuperar la visual que tenía ese panorama que antes estaba entre nuestros ojos, pero que después por ejercicio del bombardeo masivo, pues ya no está, y ante el cual tenemos que generar una respuesta a nivel estratégico. De hecho, Virilo va a destacar el hecho de que los aviones y los globos aerostáticos, fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial no tanto para matar, no tanto para arrojarle desde el aire cosas al enemigo como para observarlo y después matarlo. Entonces, los aviones, los vuelos de reconocimiento, sobre todo estaban dados como para utilizar la tecnología de desplazamiento en el aire, no la transmisión, sino la captura. Entonces, como aviones dotados de cámaras fotográficas, sujetos incluso que vean y podían tomar nota de la orografía que estaban viendo para llegar muy rápido y darle información a los comandantes para que establecieran su estrategia. De hecho, ahorita recuerdo una película que les recomiendo no porque sea pues fascinante, pero donde por ejemplo la tecnología de visión es, es preponderante, aunque la película no gira en torno a ello. La película se llama El espía inglés, es producida y protagonizada por Benedict Cumberbatch, donde hay una crisis de misiles. Estamos en la crisis de misiles, comienzos de la década de los 60. Se supone que la Unión Soviética había emplazado misiles atómicos dirigidos hacia los Estados Unidos en la isla de Cuba. En Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy explota la histeria del pánico derivados de esa situación geopolítica. En el caso de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev está como exacerbando el espíritu nacionalista de los soviéticos respecto al hecho de, vamos a responder a la amenaza imperialista, los estadounidenses son unos hijueputas porque tienen como bases con misiles nucleares alrededor de nuestro territorio, pues ahora nosotros lo vamos a hacer, lo hacemos en una islita y ellos generan una crisis y una histerización de la respuesta de la población. Y digamos que en medio de ese panorama aparece el espía inglés y pues obviamente la novela que ustedes van a ver, pero resulta fundamental para el devenir de la crisis de los misiles el hecho de que hay unos aviones, unos aviones modelo U-2, modelo U-2, que sobrevuelan la isla y van a hacerlo aprovechando las condiciones
de nubosidad que las condiciones climáticas pues que habría sobre la isla. Entonces se espera que en términos de proyección meteorológica que X día estos aviones no sean vistos sobrevolando Cuba y sacando fotografías mirando hacia la isla, pero resulta que estos aviones son detectados y básicamente se incrementa, se exacerba el nivel de agresión, pues porque los aviones son detectados y el sobrevuelo es considerado una agresión a nivel casi de casus belli, de declaratoria de guerra, y resulta que lo que deriva de ese sobrevuelo de aviones y del sobrevuelo de los aviones y de la transmisión de la información que se produjo allí a nivel de lenguaje fotográfico fue que se comprobó que efectivamente en territorio cubano se estaban emplazando misiles con ojivas nucleares. Es decir, se pasó de la histeria basada en información no verificada en imagen a la comprobación y a partir de la comprobación de ahí al posible escalamiento del conflicto. Y ahí la tecnología visual es preponderante. Si ustedes quieren verlo en un caso más cercano, miren, por ejemplo, en el caso de la invasión de Irak, de la guerra del Golfo Pérsico, décadas de los 90 y después, la invasión de la guerra del Golfo, década de los 90, invasión a Irak, evento bélico posterior a el atentado a las Torres Gemelas, comienzos de 2000. Ustedes van a notar que ahí la tecnología de visión, otra vez la fotografía obtenida desde lo alto, fue utilizada ya no en términos de comprobación de la realidad, sino de redacción, elaboración de discurso propagandístico respecto al hecho de que se interpretaron las imágenes fotográficas obtenidas desde el aire para justificar bombardeos. Situación que posteriormente, en el caso sobre todo de la invasión a Irak, posteriormente se comprobó que ya no era una interpretación cercana a la realidad o verdadera, sino que se trató más de una interpretación a nivel de lo propagandístico. Se manipuló no tanto la imagen como la interpretación de esta imagen para justificar el hecho de que se debería bombardear, invadir Irak porque, esto lo dijo Colin Powell, un militar recientemente fallecido, un militar gringo muerto, uno menos, donde pues básicamente decía como no, en Irak Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, armas de destrucción pasiva. ¿Qué sería eso? Facebook, utilizado para que los pobres se maten entre sí. Ok, entonces, volviendo a la definición de guerra que va a dar Paul Virilio respecto a esta interpretación que le hace de la tecnología de visión en la Primera Guerra Mundial, él va a decir, en el caso de la Primera Guerra Mundial, nosotros lo que vamos a tener es una, una representación de la guerra como una película de guerra. No en el sentido de una película de guerra donde hay héroes y los hombres duermen juntos y no se consideran homosexuales, todos abrazados a su fusil y o a su compañero de combate, sino a la película de guerra como la captura en film, la captura en película, la película sensibilizada de las imágenes necesarias para hacer la guerra, diría yo. Es decir, no estamos hablando de la ficcionalización de sujetos que hacen la guerra, sino de la utilización, por ejemplo, de fotografías e incluso de imágenes en movimiento, de fotogramas en secuencia para dar cuenta de las estrategias de guerra. Eso es Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, él dice, y aquí ya nos estamos acercando a la película que ustedes vieron, dice que en este caso, si en la Primera Guerra Mundial va a haber un paso del uso de los mapas, de la cartografía, a partir de mapas dibujados o resultantes de un proceso de interpretación a la fotografía. En el caso de la Segunda Guerra Mundial se va a hablar sobre todo de género documental, donde la película va... La secuencia entonces de fotografías va a ser utilizada sobre todo para dar cuenta de lo que está sucediendo en el frente, es decir, es que no puedo decir documentalistas, no estaba inventada todavía la profesión. Periodistas que salen con cámaras, eso,
periodistas que salen con cámaras al frente y que están acompañando a los ejércitos, además que van a obtener imágenes autorizadas, es decir, no van a filmar a los soldados del ejército de su nación amputados, por ejemplo, o desangrándose, sino tienen que filmar lo que se les autoriza filmar. Estos sujetos que están con cámaras van a ir al frente y van a capturar, a capturar además, van a obtener imágenes de las refriegas, y estas imágenes que esas personas obtengan van a ser sujeto de manipulación en otro entorno. Van a ser enviadas a las capitales, van a ser enviadas a las capitales, por ejemplo, para que en estudios de edición estas imágenes sean manipuladas y pasen de ser documental a propaganda. Entonces ahí lo que dice Paul Virilio es, esas imágenes que se obtienen en el frente sirven para que las personas en las ciudades, por ejemplo, sigan en un esfuerzo bélico como trabajemos más, regalemos nuestras joyas, regalemos nuestros objetos de hierro para el gobierno, para que el gobierno gane la guerra que están luchando por nosotros. Y en ese sentido él va a decir, ahí hay una guerra ideológica. Ahí lo que se pretende es luchar no tanto por dominar el territorio, como que comandantes y líderes militares luchan entre sí en los frentes de batalla para dominar una montaña, por ejemplo, un punto estratégico, sino que en términos de obtención de imágenes, sí, esas refriegas se están dando en ciertos espacios, pero cuando llegan a las ciudades y son manipuladas y transmitidas, lo que buscan sobre todo es ganar los corazones. Entonces, de la lucha por el territorio a la lucha por un espacio en tu corazón, un espacio en tu corazón patriótico y ojalá asesino, pues para que tú justifiques la muerte de otros, para que ojalá te decidas ir a matar, o si te matan, pues tú digas morir por esa representación, otra representación de amiga imaginaria en este caso, que es la de la patria. Entonces, en ese sentido, en el hecho de entender la guerra ya no como sería la Primera Guerra Mundial, como una película de guerra, sino entender la guerra como una guerra ideológica, él va a decir que en el caso de los cines comerciales donde se presentaban películas de ficción, bueno, no puedo decir aquí cines comerciales porque todavía la figura de la cinemateca no existía, y la cinemateca como el cine donde se transmiten películas para su discusión y su análisis crítico, sino nada, películas para diversión, entretención, es decir, cine que hoy consideraríamos comercial. Entonces, en los cines donde se presentaban películas de ficción, en estos cines, estas películas de ficción iban precedidas de películas de propaganda. Entonces, antes de ver, no sé, vámonos al Berlín nazi, antes de ver una versión antisemita o, o tomar en términos antisemitas el violinista en el tejado, antes de ver esa película se nos presentaba una película donde el líder, Adolf Hitler, o podría ser también Mussolini, en el caso italiano, donde el líder autoritario estaba en una faena y se nos iba a presentar a ese líder en un proceso de escenificación. Ese sujeto, así no estuviera actuando, si estuviera, no sé, realizando, no sé, la inauguración pues de una obra de infraestructura, no sé, de un puente, de una represa, una línea de ferrocarril, lo que sea, la manera en que ese líder es filmado va a ser una manera que tiene que ver claramente con la tecnología escenográfica del teatro. Pareciese que ese líder está actuando para una audiencia que somos quienes vamos a ver y a quienes se nos quiere manipular con esa información, y lo que vamos a ver entonces ahí es una alteración de la interpretación de la práctica ante la pantalla de ese líder, y no sabemos si estamos viendo publicidad o política. De hecho, Virilio diría, no, pues ustedes lo que están viendo es literal publicidad más política, igual propaganda, y es una propaganda que está operando para llegar a sus corazones, para llevar la guerra ideológica a sus emociones, a que nos sintamos felices, seguros, tranquilos de tener un líder que, además de ser saludable y cumplir con ciertos cánones de presencia ante la cámara, nada, realiza acciones que podrían redundar, por ejemplo, en mi beneficio. En ese sentido, entonces es donde aparece Roma, ciudad abierta, donde Virilio está diciendo que sí, efectivamente, Roma, ciudad abierta, es
parte como del renacer del cine italiano, pero que además ese renacer tiene un nombre que es bastante significativo y se le denomina nuevo realismo. Y él dice como ese nuevo realismo operando incluso en el campo de batalla permite que el arte, que la construcción narrativa que se puede desarrollar en esa película supere la propaganda tal cual se ha demostrado en regímenes como en el de Benito Mussolini, pues para el contexto de la producción de esta película, permite que el arte se libere en cierta forma, digamos que ahí la liberación no es absoluta sí, absoluta como en el sentido de todos tenemos que irnos por esa vía para no hacer publicidad, sino que hay un intento de liberación del cine de los reclamos publicitarios donde el director sí parece que está hablando por cuenta propia y no está cumpliendo con el reclamo que le impondría su líder. De hecho, y ahí cuando vean la película les pido que tengan en cuenta el montaje, la manera en que aparecen secuencias, aparecen de hecho diálogos para que en el proceso de montaje ustedes noten cómo el montaje ya no se utiliza en términos propagandísticos para decir nuestro líder es el mejor, etcétera, sino incluso el montaje aparece para que haya ambigüedad en la interpretación. A diferencia de la propaganda, donde se espera que ustedes interpreten una y solamente una versión de la realidad, en el caso de películas como esta, tenemos derecho a la ambigüedad. Tenemos derecho a pensar no que el malo es malo porque nació malo, o nació alemán, o nació comunista, o nació lo que sea que nos quiere decir el relato propagandístico, sino podemos incluso reconocer en ese malo ciertas acciones de humanidad similares a las nuestras. Es decir, podríamos relativizar la maldad de este villano. Ahora bien, lo que va a reforzar Virilio es que en ese caso el proceso de construcción narrativa de muchas secuencias en términos de montaje hace cercana esta obra, o más bien hace cercana esa práctica al cubismo. No en el sentido de que Roma Ciudad Abierta es una película cubista, sino que en términos de intercalamiento de planos respecto a los espacios donde se filma, tiempos, actuaciones, discursos, hay una, hay una entremezcla, hay un tejido de diferentes capas para que no solamente entendamos que el líder grita de esta manera en un espacio abierto ante una comunidad porque quiere que esta comunidad se arroje a los cañones del enemigo, fin, sino que en esa interpretación puede haber al mismo tiempo el llanto de un niño, el llanto de una madre, un nazi siendo bueno con un italiano, y en ese sentido todas estas capas se van a intercalar más o menos intentando acercarse a la realidad para complejizar la respuesta que podamos dar. Digamos que ahí paro para después pasar a hablar de los autómatas.